Algunas de las características de la potenciación a largo término son la cooperatividad, asociatividad y especificidad. Imagínense que yo tengo tres sinapsis, una inactiva, otra que tiene una estimulación débil, entre comillas. Imaginemos que este es el caso de el ejemplo que dimos donde la presináptica dispara 100 potenciales de acción en un segundo. Y la fuerte, en el ejemplo que dimos, que dispara, no sé, 400 o 300 potenciales de acción en un tiempo breve, en un par de segundos. Entonces esta va a ser la fuerte. Como vimos antes, si solamente tenemos esa estimulación de 100 potenciales de acción, por ejemplo, en un segundo, vamos a ver una potenciación que no va a durar más que un par de horas. Entonces no va a haber potenciación a largo término en el sentido de días o meses. Pero ocurre algo interesante, que si varias sinapsis simultáneamente, acá la clave es que sea simultáneamente, están recibiendo una estimulación débil, entre comillas, de la presináptica, ¿no? Entonces todas estas sinapsis, en todos estos casos la presináptica está disparando 100 potenciales de acción, cooperan para que todas estas sinapsis sí tengan potenciación a largo término. En la asociatividad hay una sinapsis que recibe una estimulación fuerte, es decir, los 300 o 400 potenciales de acción en un par de segundos, y simultáneamente tenemos otra sinapsis que recibe una estimulación débil, ¿no? Entonces imaginemos que la neurona presináptica disparó 100 potenciales de acción, ¿no? Entonces acá esta fuerte tiene, me cuesta escribir el mouse, 400, y esta tiene 100. Entonces hay una asociación entre estas dos para que las dos terminen teniendo una potenciación a largo término de tardía, ¿no? Meses, lo que sea. Y por último, especificidad sináptica quiere decir que si tenemos una sinapsis que recibe una estimulación fuerte, 400 potenciales de acción de la presináptica, una que no recibe ninguna estimulación y otra que también recibe una estimulación fuerte, bueno, las dos fuertes van a mostrar potenciación a largo término, pero esta que no recibió ningún tipo de input no va a haber cambiado el potencial postsináptico cada vez que esta sea activada, porque esta no va a producir potenciación a largo término. Y esto uno lo puede imaginar a nivel que tiene un correlato con la memoria. Entonces se especula que la cooperatividad tiene que ver con que información que nos llega de varias vías en simultáneo pueden converger para consolidar una memoria, ¿no? La asociatividad sería el caso, por ejemplo, de un aprendizaje, por ejemplo, no sé, condicionamiento clásico, por ejemplo, ¿no? Que una vía refuerce a otra vía que tiene otra información. Entonces, para un ejemplo, imaginemos un aprendizaje condicionamiento clásico que tiene que ver con el miedo. Un animal, cada vez que escucha un tono, se le da un shock eléctrico. Entonces asocia el tono con el shock eléctrico. Aprende que después del tono viene el shock eléctrico. Entonces, por ejemplo, cada vez que escucha el tono, el animal se paraliza porque está esperando el shock. Entonces uno podría decir que el shock viene a ser como este estímulo muy fuerte y el tono como este débil. Si ocurren los dos en simultáneo, queda la memoria también para el tono que viene a ser el que da el estímulo débil, ¿no? El estímulo débil también va a ser asociado a la respuesta que es la de congelar, o sea, el animal se paraliza cada vez que escucha el tono solamente, sin el shock. Así como ocurre potenciación a largo término, también ocurre depresión a largo término. Y acá es muy interesante porque la depresión a largo término también depende del NMDA y también depende de la entrada de calcio. La diferencia es en cómo es estimulada la neurona presináptica. Entonces vimos que en la potenciación a largo término la neurona presináptica tiene que estar
estimulada con alta frecuencia, ¿no? Disparando potenciales de acción, por ejemplo, con una frecuencia muy alta. En el caso de la depresión a largo término, ocurre cuando la neurona presináptica dispara potenciales de acción, pero no con alta frecuencia, ¿no? Sino sostenida en el tiempo, ¿no? Si dispara potenciales de acción, por ejemplo, no sé, un potencial de acción cada 10 segundos, si eso continúa en el tiempo, mucho tiempo, se dispara la depresión a largo término en la célula postsináptica. La célula postsináptica se depolariza ahora menos ante un potencial de acción. Y esto tiene que ver con que para la neurona postsináptica, cómo entra el calcio importa en cuanto a qué enzimas o fosfatasas se activen. Si el calcio entra por estimulación de baja frecuencia, ese calcio, que aumenta pero de forma moderada en el tiempo, activa fosfatasas. Entonces las fosfatasas van a sacar grupos fosfatos del AMPA, de otras enzimas, etc. Entonces la respuesta va a ser menor ahora. En cambio, si el calcio entra por estimulación de alta frecuencia de la neurona presináptica, hay mucho calcio, ocurre lo que ya vimos. Se activa la calmodulina, a su vez activa la camquinasa 2, etcétera, etcétera. Bueno, y eso nos da todo lo que vimos con anterioridad, el fenómeno de potenciación a largo término. Y esto, bueno, puede ser visto acá, en la depresión a largo término. Hay fosfatasas que van a desfosforilar, por ejemplo, el receptor AMPA, otras enzimas, etc. Y eso hace que no solamente que ahora la neurona postsináptica responda con una depolarización menor, por ejemplo, porque la conductancia en el AMPA es menor o porque se endocitan receptores AMPA, sino que también, como pueden ver acá, la espina puede cambiar de forma, ¿no? Así como en la potenciación a largo término la espina adquiere esta forma más madura como de hongo y se insertan más receptores AMPA, por ejemplo, en la depresión a largo término ocurre lo contrario. Entonces, también se especula si, así como la potenciación a largo término está vinculada a la memoria, si la depresión a largo término está vinculada al olvido, pero creo que no es tan claro en ese caso, como sí lo es con la potenciación a largo término, que parece ser el sustrato molecular de la memoria. ¿Por qué? La primera evidencia que uno tiene que la potenciación a largo término tiene que ver con la memoria viene gracias a algunos paradigmas de aprendizaje en los animales. Esta diapositiva muestra el llamado Morris Water Maze, ¿no? Que es un piletón donde se le añade leche por lo general para evitar que el animal pueda ver, digamos, lo que está abajo del agua, y se sumerge un poquito más abajo del nivel del agua una plataforma que el animal no puede ver justamente porque el agua es lechosa. Cuando se lo pone al animal esta pileta, el animal nada sin saber a dónde y en un momento de pura casualidad encuentra esa plataforma escondida y por supuesto se trepa porque no quiere seguir nadando, no quiere seguir en el agua. Entonces se trepa. Cuando uno repite esto muchas veces, ¿no? Con ese mismo animal, si uno lo sigue poniendo en este piletón a lo largo de los días, el animal usa las claves que tiene en esa habitación, se puede guiar por los diferentes objetos que hay en la habitación y aprende así dónde se encuentra escondida la plataforma. Entonces, después de algunos días, sin ningún problema, apenas se lo mete al animal en el agua, directamente nada hasta la plataforma. ¿Qué pasa cuando uno inhibe la potenciación a largo término? Es decir, si uno inhibe moléculas que son determinantes para que ocurra la potenciación a largo término, bueno, lo que ocurre es que el animal no puede aprender. Si uno, por ejemplo, inhibe a la camquinasa 2, este animal nunca va a aprender dónde está la plataforma. Siempre va a estar buscando la plataforma como si fuera la primera vez que lo ponen en ese piletón. Lo mismo si, por ejemplo, le inyectan un inhibidor del receptor NMDA. Si el receptor NMDA no puede activarse, ocurre lo mismo. Y este comportamiento, o sea, este aprendizaje depende del hipocampo. El hipocampo es muy importante en aprendizajes que tienen que ver con aprendizajes espaciales. Y esto también se puede probar si uno directamente lesiona el hipocampo. Si uno lesiona el hipocampo, como pueden ver acá, el animal tampoco aprende dónde se encuentra escondida esta plataforma, comparado con un control que cada vez tarda menos en encontrarla, ¿no? O sea, uno lo pone en el agua a los 13 días de haberle entrenado, de haberle enseñado esto y inmediatamente va y la encuentra. En cambio, un animal con el hipocampo lesionado no puede. Lo mismo que un animal que se le ha inyectado un inhibidor, por ejemplo, la camquinasa 2, o que es un mutante para la camquinasa 2, que no se puede activar, o para el receptor NMDA, o para las quinasas más importantes vinculadas a la potenciación a largo término.
La prueba más concluyente fue hecha en animales vivos. Entonces hablábamos antes de este aprendizaje de miedo, donde uno asocia el tono con un shock. Solo para hablar un segundo del circuito, ¿no? Tanto el tono como el shock son estímulos sensoriales que primero hacen sinapsis en el tálamo, y ambos circuitos van a parar por vía directa o indirecta a la amígdala. Entonces, si uno registra de las neuronas de la amígdala lo que ocurre cuando el animal escucha un tono, pero que no ha sido pareado con nada, ¿no? Solamente está el tono. O sea, el animal nunca recibió un shock eléctrico, escucha un tono. Uno encuentra que las neuronas de la amígdala se depolarizan cuando el animal escucha el tono. ¿Qué pasa después de que el animal ha aprendido que hay una asociación entre el tono y un shock eléctrico? Uno repite muchas veces esta asociación de tono seguido por shock eléctrico. Va a llegar un momento en el cual el animal, apenas escucha el tono, se paraliza, muestra una respuesta de miedo, porque sabe que va a llegar el shock. Si uno registra en la amígdala, lo que puede ver es que apenas se escucha el tono, hay una respuesta, una depolarización de las neuronas de la amígdala potenciada comparado a cómo era cuando escuchaba el tono, pero no había aprendido la asociación entre tono y shock. Entonces, acá hay una potenciación que perdura en el tiempo, es una potenciación a largo término que uno puede registrar en el animal vivo. Entonces, es una demostración bastante contundente que la potenciación a largo término está efectivamente vinculada a la memoria, ¿no? Que subyace al mecanismo de la memoria.